Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. El día de hoy contamos con dos mediadoras certificadas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que a su vez cuentan con un centro de mediación llamado Génesis, en donde son fundadoras de este centro de mediación, y su nombre son la licenciada Alma Eugenia Garza Oliva y la licenciada Olga González Álvarez. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario. Gracias a usted por el apoyo. Nosotros estamos muy contentas de poder, pues como Poder Judicial, difundir lo que es los mecanismos alternativos, la mediación, y sabemos que como una de las atribuciones que tiene el Instituto de Mecanismos Alternativos es pues certificar centros de mediación, en este caso centro de mediaciones privados como es el Génesis, que pudiéramos también darle mayor difusión para que la gente sepa qué servicios dan a la comunidad, ¿verdad? A través de su centro de mediación. ¿Qué nos pudieran decir? Sí, mire, maestra Marta, muchas gracias por la invitación y el apoyo siempre brindado. Mire, nosotros desde el 2012, que fue nuestro sueño, y luego en el 2015 constituidas y luego certificadas por el Poder Judicial, siempre ha sido tres ejes que el centro de mediación es fundamental para el centro, como la difusión, la capacitación y sobre todo la aplicación de los servicios profesionales de mediación y conciliación. Siempre basados en un marco de cultura de paz, cultura de legalidad y sobre todo de la cultura de la protección de los derechos humanos. Ya en base de eso y en base de la experiencia que hemos tenido hasta hoy, nos hemos dado a la tarea de aumentar nuestros servicios, porque realmente hemos visto en las experiencias las necesidades de las personas que traen un conflicto, ya sea legal o no legal, porque también trabajamos los conflictos morales, por ejemplo. Entonces hemos visto que traer un conflicto realmente es muy pesado. La gente a veces no trae el ánimo de negociar, de sentarse a la mediación, nos hemos dado cuenta en eso. Entonces abrimos unos servicios más de terapia familiar, terapia de pareja, y con especialistas, claro, porque nosotros no hacemos todo, ¿verdad? Sí, nos apoyamos con una terapeuta muy buena, maestra en ciencias de la familia, y pues damos esos servicios, ya sea también psicología y en su caso pues servicios legales, porque van en mancuerna. Por ejemplo, un divorcio, pues mucha gente va al centro de mediación por esa situación para arreglar las consecuencias jurídicas que se dan, y pues nos enfrentamos de que a veces están con mucha ira o con la competencia. Eso es un reto que nosotros vemos. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Desde que entran al centro de mediación Génesis, nosotros queremos que se sientan totalmente atendidos y que tengan todas las necesidades abiertas, ¿verdad? Ahí hemos visto que ha sido muy beneficiado tanto la figura de mediación como el mediador y sobre todo las partes, los ciudadanos. Y es que quiero entender que es fundamental el hecho de tener un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo lo manejan dentro del centro? Y para que la gente también que nos está escuchando, que nos está sintonizando, ¿qué materias o qué casos se pueden llevar al proceso de mediación o al centro de mediación Génesis? Bueno, pues muy agradecida por la invitación. La realidad es que todos los casos son susceptibles de llevarse a mediación. Nosotros hablamos que en todas las materias, familiar, por supuesto, son los casos que más nos llegan, pero también tenemos cuestiones empresariales. Los empresarios están acudiendo, están viendo que ya hay otra manera, que ya hay otra forma de llegar a acuerdos, y entonces, pues por ahí, por ese lado también estamos entrando lo suficiente. Y en mi caso, bueno, en la cuestión de mediación escolar, que es una de mis pasiones, ahí la mediación escolar va incluyendo no solamente los conflictos que se derivan dentro del aula, no, sino en toda la comunidad. Y precisamente la comunidad también ahí nos van a llevar casos que inclusive se ven hasta cuestiones también familiares, porque cuando llega el pequeño cargado con tantas situaciones, vienen derivadas de situaciones que está viviendo dentro del propio hogar. Cuando nosotros abordamos al pequeño, comenzamos a platicar con él, comenzamos a ver de qué se trata, qué es la situación que lo tiene inmerso en esa problemática, pues descubrimos que atrás muchas veces hay lo que es la estructura de la familia, que está
disfuncional, que en muchas ocasiones no están siendo sus necesidades atendidas, y entonces por supuesto el niño solamente viene y refleja acá, en su sociedad, que sería la escuela, viene y refleja lo que realmente él está viviendo dentro del núcleo de la familia. Digo, es lamentable los casos que han estado sucediendo, los hechos estos que a nadie le son ajenos, que finalmente nada más están representando que la violencia va en aumento. ¿Por qué? Porque no se han atendido de manera de prevención. Entonces nosotros también trabajamos en esta parte con lo que es primeramente prevención, que sería crear programas y políticas antes de que el niño esté en su puesto. Enseguida de eso, la prevención, que sería, comenzamos a atender ya una situación en forma grupal, porque tampoco se puede atender una situación nada más individual. Esto es un grupo, ¿sí? Y luego ya de ahí vamos a lo que sería el abordaje. Vamos a tratar, vamos a ver cómo se va a resolver la situación. Es muy importante también entender que la comunidad la conforman alumnos, docentes y padres de familia. Si nosotros no atendemos esto de manera integral, difícilmente vamos a poder llegar a un resultado que se permee como una cultura de paz. No podemos llegar. ¿Cómo no podemos llegar? Muchas veces tenemos que trabajar en informarles a los padres que esto es un trabajo en conjunto. Sí, efectivamente tiene que ser un trabajo en equipo, ¿verdad? Y si no están en sintonía, pues no se puede permear esa cultura de la paz, ¿verdad? Qué importante es el tocar, bueno, todos estos temas en donde la familia, hablaron de la familia y hablaron de la escuela. Así es. Dos entes socializadores de transmisión de valores fundamentales, ¿verdad? Que tenemos que tocar a mayor profundidad, pero antes que nada tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos y no le cambien. Ya estamos de regreso en tu programa En Mis Zapatos. Antes del corte estábamos hablando sobre la importancia de los centros de mediación privados, en este caso el Centro de Mediación Génesis en concreto, donde se brinda el servicio de la mediación y la cultura de paz. Y bueno, platicábamos de estos dos ejes importantes en cuanto es la familia y también la escuela, ¿verdad? ¿Cómo podemos platicar sobre, bueno, sabemos que la familia es sumamente importante y es pues la generadora de toda esa transmisión de valores, la nutridora de valores, ¿verdad? Y que esto se puede traslapar a la cuestión estudiantil, ¿verdad? Y ver todos estos problemas que tenemos pues lamentables de situaciones de pues violencia, ¿verdad? Dentro de las escuelas, pero esto tiene su origen, como decía la licenciada Olga, en cuanto a que pues viene desde la familia. ¿Cómo podemos abordar esta cultura de paz y este fomento de resolver los conflictos a través del diálogo en la familia? Así es, pues primero que todo, difundir el proceso de mediación, que es maravilloso. Primero que todo tienen que tener la voluntad para ir, porque se ha dicho y se ha visto que cuando no hay voluntad no hay nada. O sea, como quisiéramos regresar a esas veces que decíamos, tienes mi palabra, y a veces sin documento firmado o sin firmar, se cumple cuando se quiere. Entonces, para eso primero tenemos que hacer todavía más trabajo de difusión, para que la gente, la sociedad conozca los beneficios reales que existe en solucionar el conflicto a través del diálogo. Las personas en sí, bueno, hemos tenido casos muy buenos donde se ha visto que hay efectividad y hay otros no tanto, pero es porque tienen arraigado el conflicto o el paradigma del conflicto. Cuando un mediador convencido de esto, de saber y de que conocemos que el conflicto tiene un lado positivo, lo transmitimos en el proceso. Entonces ya en el proceso, por eso es muy importante que seamos mediadores honestos, que si cuando vemos que nos
rebasa un asunto, saber retirarnos, porque hay veces que podemos perjudicar más a la familia y perjudicamos más también a la figura de mediación, ¿no? Que ahorita estamos empeñados en que y convencidos 100% de que se tiene que llegar a las familias. Entonces, si un mediador hace un buen trabajo, se actualiza constantemente y más en desarrollo humano, porque las leyes ahí las tenemos, esas sí las aprendemos y las tenemos, pero ya estudiar la conducta humana y cómo respondemos a la conducta humana del otro, eso es lo difícil. Entonces tenemos que estarnos actualizando constantemente y tener esa vocación y esa pasión. Los abogados también deben de saber que sus servicios legales para darles un buen servicio legal a los clientes, a sus clientes, conlleva la mediación. Entonces eso es muy importante, primero que todo difundir para llegar a la voluntad que ellos digan, ok, pues sí, vamos a probar, ¿no? Después de ahí, ya que están ahí, como les digo, el buen trato, la empatía del mediador, de saber que empatiza con los dos, la imparcialidad y todos los principios que sabemos de la mediación. Pero sobre todo, pues como le digo, que ellos sientan que están validados, que están atendidos y que sus necesidades se van a poder cubrir, pero primero con su voluntad. Al hacer un trabajo bien hecho, pues es la mejor recomendación del ciudadano, que se va a ir de voz en voz en voz y las personas van a decir, pues ve con tal mediador, etcétera. Y también eso es muy importante, la confianza del mediador. Cuando la persona sabe de la confidencialidad del mediador, genera confianza y genera más que se abra el diálogo entre ellos. A partir de ahí, pues es maravilloso todos los principios, ¿no? No hay lugar más, ¿qué le diré?, más bonito que el lugar donde se hacen las mediaciones, porque se les otorga una privacidad y una flexibilidad de tiempo increíble, ¿verdad? No hay prisas, no hay obligaciones, términos, etcétera. Entonces yo creo que lo primero es ahorita difundir y estar preparados para cuando lleguen las personas. Y es que es muy importante, efectivamente, el tener, esas herramientas y habilidades comunicacionales y la profesionalización como facilitador o mediador para poder, pues, primeramente que nada, ganarse la confianza de las partes para que se puedan abrir y, es difícil contarle a un extraño tu situación, ¿verdad? Entonces, pero es sumamente importante la labor que hace el mediador de tener esa confianza con las partes para que pueda, pues, conocer del conflicto que están viviendo, ¿verdad? Y más aún en las situaciones familiares donde, pues, la privacidad es importante y también, bueno, lo que queremos prevalecer es la relación que sigue teniendo como familia, aun y cuando cambia la constitución de la familia, donde quisieran, separarse o divorciarse, pues si tienen hijos es importantísimo el hacerles ver que el trabajo colaborativo como padres es importante, porque como decíamos al principio, cómo van a nutrir de valores a sus hijos, cómo van a estar al pendiente de qué es lo que sienten, cómo están conviviendo fuera de la familia y en su núcleo familiar, para que realmente, pues, sepan qué está pasando con sus hijos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Inclusive, pero eso sí se logra, maestra, con la pasión, porque ahorita a lo mejor hay un boom que todo el mundo quiere ser facilitador, etcétera, pero no cualquiera, no cualquiera puede estar escuchando el conflicto y no engancharse. Yo creo que necesitan tener la pasión y están más que todo convencidos de que sí se les ayuda y que conozcan que el conflicto siempre tiene el lado positivo. Cuando un mediador tiene esa convicción, olvídate, ya estamos del otro lado para empatizar con las partes. Y eso es elemental, ¿verdad? De hecho, casi ahorita lo que hablaba la licenciada Alma, sí es muy importante porque hablamos de donde ya está dentro de una situación, pero si nos vamos más hacia atrás, en lo que sería crear la cultura de la paz, nosotros estaríamos hablando de dotar de herramientas precisamente a la infancia. Anteriormente el sistema educativo no volteaba a ver este tipo de educación emocional que es tan importante. Ahora se están tocando puertas. ¿Por qué? Porque estos programas no son programas nuevos, son programas que están traídos en muchas ocasiones de otros países donde han sido aplicados con muchísimo éxito. Hablamos inclusive de programas que tienen pedagogías de resolución de conflictos,
que tienen más de 100 años y que nosotros aún nos resistimos y estamos todavía descubriendo cómo los podemos aplicar. Pero ¿qué pasa? Es muy bueno que el sistema educativo se haya abierto en ese aspecto y nos permite ahora a nosotros los facilitadores entrar a crear cultura, porque ya la persona cuando está en el supuesto sí es más difícil allegarles de todo este conocimiento cuando desde pequeño lo va aprendiendo de una manera natural, que hay otra manera de. ¿Qué sucede? Que el pequeño muchas veces permea hacia la familia, lo que la familia no tiene el acceso a contar con esta información, muchas veces el pequeño es el que una vez ya aprendió, que puede resolver, que puede dialogar, que puede ver efectivamente el conflicto de una manera positiva, donde él va a tener un aprendizaje, y entonces él va y lo permea a la familia. Si la familia también nos tiene esa confianza, que vamos a trabajar de la mano, que no es yo contra ti, sino al contrario, que todos los esfuerzos que se hagan, hablamos que en términos de educación, hay los 4 pilares de la educación, ¿sí? Que es, primero, aprender a ser persona. Cuando la escuela toma este papel de humanizar, donde ese papel lo tenía primordialmente la familia, sabemos que por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por mucho tipo de situaciones que tienen los papás, muchas veces dejan en segundo plano eso a la escuela. Entonces, la institución educativa tiene que tomar el papel, los docentes tienen que comenzar a capacitarse en otras formas, donde vayan mucho más allá de los contenidos académicos. Que sí, por supuesto que los contenidos académicos son importantes, pero nunca jamás van a ser primero que la persona. Y es que qué importante es no nada más educar en conocimientos, ¿verdad? Sino educar, ahora sí que la inteligencia emocional es importantísima y que no nada más en la familia, sino como la segunda fuente de formadoras, de nutridoras de valores, pues es la educación, son las instituciones educativas, claro, ¿verdad? Que sí. Yo quiero hablar de eso, sobre eso más a profundidad, sí, pero primero tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos. Claro que sí, claro que sí. Ya estamos de regreso en tu programa, En Mis Zapatos, en el cual estamos hablando de la importancia de la mediación familiar y de la mediación escolar. Antes del corte estábamos hablando de la importancia y trascendencia en cuanto a formar a los alumnos, no nada más con pues conocimientos de académicos, sino también conocimientos emocionales, ¿verdad? Esas herramientas tan importantes para poder pues trabajar tu vida, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar esto a través de un proceso de mediación, justicia restaurativa o implementar esa cultura de paz en las instituciones educativas? Afortunadamente, ahora se ha aperturado muchísimo, insisto, y estamos muy contentos porque se ha aperturado el sistema educativo. Por primera vez nos permite tocar estos temas. Hablábamos de inteligencia emocional, que muchas veces la gente privilegiaba el que el niño aprendiera a leer y a escribir y dejaba de lado esos valores que finalmente son los importantes y que vienen y repercuten en la violencia. Sí. Cuando se dejan de lado el tema de valores, obviamente sabemos el resultado y lo hemos estado padeciendo. ¿Qué más tenemos que ver ahí? Bueno, por ejemplo, aportes desde la neurociencia, donde nosotros ahora comenzamos a ver el maestro, el docente va a estar capacitado en entender que todo el conocimiento viene a partir de una emoción. Cuando un niño no está motivado, difícilmente va a adquirir un conocimiento académico. ¿Por qué? Porque no está siendo atendido en sus necesidades. Sí. Y entonces también ahí manejamos este tipo de proyectos, por ejemplo, lo que es comunicación no violenta, donde nos habla que incluso cómo nosotros violentamos al pequeño simplemente con no escucharlo. Y comenzamos a desarrollar con él habilidades de empatía, de comunicación, lo enseñamos a ser asertivo, lo enseñamos también a cómo autorregular sus emociones, que finalmente sería lo más importante, porque si nosotros, el niño, lo comienza a ver desde pequeño, que eso es normal. Yo al principio iniciábamos, con formadores y nos íbamos con lo que era el profesionista del derecho. Vamos con los profesionales del derecho, pero luego veíamos que era más atrás.
Vamos entonces con las preparatorias y veíamos que era más atrás, hasta donde finalmente hoy estamos, digo, lo tengo que decir con mucho orgullo, tocando estos programas desde preescolar, desde los niños de preescolar, y es emocionante ver cómo ellos están inmersos ya en ese lenguaje y entonces uno puede llegar con ellos y hablar de empatía, hablar con ellos de ternura, de amor, de comprensión y finalmente llegar, yo creo que a lo que es el sentido más amplio, que será la compasión, el lenguaje compasivo, donde ya el niño adquiere esto de forma tan natural que para él la forma de relacionarse es normal. Yo lo iba viendo, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un programa, Génesis ha implementado programas en escuelas, hemos trabajado en 3 escuelas, en 3 colegios, muy de la mano, inclusive pues tenemos el proyecto educativo que se basa 100% la metodología en resolución de conflictos. Y es que tenemos mucho que aprender de los supuesto, niños, ¿verdad? por ahí supuesto. escuchaba que los adultos somos niños empobrecidos, porque hemos perdido todas esas habilidades que tienen ellos, que cuando vamos creciendo nos vamos olvidando, ¿verdad? Hay un programa de Neurocer de Luciana Catal, y digo que la tengo que referenciar porque finalmente es un ícono en estos temas, donde definitivamente vamos viendo que esa capacidad precisamente se va perdiendo porque la emoción se va reprimiendo. Se reprime la emoción y entonces volvemos a tratar al niño siempre desde la mirada del adulto. Sí. Que ahora hay un concepto que ella lo maneja que dice adultocentrismo. Todo gira alrededor del adulto y siempre decimos que estamos preocupados por el bienestar de crear cultura, pero si nosotros no dejamos de ver con esa mirada de adulto a ti como que no eres sujeto de derechos, tenemos que volver a ver al niño como un sujeto de derecho, que está la Convención de Derechos Humanos. En cuanto al niño, la Convención tiene 30 años, pues por ahí tenemos por dónde irnos. Hemos estado preparándonos muchísimo, tenemos sinergias ya ahorita con comunidades internacionales, que vemos que la situación no es en Monterrey, no es en lo que pasó en Torreón, aquí vecinos, no, esto es a nivel mundial, esto está globalizado, que también tenemos que entender que han cambiado la situación, porque ahora, por ejemplo, decíamos que los acosos, el acoso escolar, todo esto, cualquier tipo de acoso que se daba dentro de la escuela, ahora ya no es así, porque ahora el horario se extiende porque tienen las redes sociales, donde ellos, ahora no termina ahí, yo ya salí, me iba a mi casa, ya descansé de quien me estaba molestando, ahora no, esto continúa, porque nosotros los padres volvemos a lo mismo. El adulto se queja que el niño actúa de cual o tal forma, pero finalmente quien proveemos esas herramientas o esos aparatos o ese internet o esas redes sociales somos nosotros. Adultos. Sí. El adulto ha dejado de ver al niño como una responsabilidad, entonces lo hace, va y lo endosa a quien se deje, y en este caso yo digo, bueno, pues si la escuela, el maestro se tiene que capacitar constantemente, saber que sí nos corresponde, no decir, eso no me corresponde, hasta aquí llega lo mío, no. Cuando nosotros comencemos a ver que esto es un trabajo compartido, que es en equipo, que no es nadie contra nadie, sino todos para ellos y para nosotros, porque lo que nosotros hagamos finalmente con ellos, pues es lo que nosotros vamos a recibir. Lo más importante aquí es, que podamos difundir el hecho de que a través de la mediación se pueden prevenir conflictos, pero también se puede ayudar a enseñar que no es malo tener conflictos, es la forma en cómo lo resolvamos para que podamos tener una resolución positiva, un aprendizaje positivo, que eso nos ayude a que, las emociones las podamos externar, las podamos compartir y que podamos resolver. Si se cometió alguna situación o algún incidente, tiene solución. Lo importante es trabajar con los niños y también con los padres de familia, como familia, para que puedan decir, vamos a sentarnos a ver qué fue lo que sucedió, cómo responsabilizarnos, porque es importante la responsabilidad, y cómo reparar esa situación que se dañó o que se afectó a alguien, ¿verdad? Se nos está terminando el tiempo, mucho que platicar sobre este tema, ¿verdad? Claro. Pero antes de despedirnos, nos gustaría que nos dieran un mensaje para que la gente que nos está escuchando se quede con ese mensaje en donde pueda darse la oportunidad de mediar, de resolver sus conflictos a través del diálogo.
Pues sobre todo, bienvenidos a la mediación, ¿verdad? No le tengan miedo, o sea, hay muchos beneficios, hay que unirnos como familia, lo dijo usted muy bien, a lo mejor ya no van a estar unidos como pareja, pero siempre van a ser padres y tienen que tener la misma trinchera, porque si no va a ser un caos en la familia. Respecto a los pequeños, yo pediría mucho a los padres que acudan, que se acerquen, que finalmente hay otra manera de hacerlo, que no tengan miedo que sus hijos sean felices, que no tengan miedo que el niño disfrute estar en su escuela, que cuando un niño no se quiere ir de ahí es porque entonces está recibiendo atención, y que dejen, por favor, de ir en contra del maestro. Difícilmente a un niño le vas a decir que tu maestro va a guardar una figura de respeto si tú mismo estás en contra de él. Entonces, que confíen. Pues les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.